Capítulo quinto. Desarrollo de las facultades intelectuales y morales en los tiempos primitivos y en los civilizados. Los puntos que en el presente capítulo vamos a tratar, siquiera sea de un modo incompleto y fragmentario, son del más alto interés. Wallace demuestra que en el hombre, así que ha adquirido parte de las facultades intelectuales y morales que le distinguen de los animales inferiores, no puede seguir tan expuesto como antes su cuerpo a las modificaciones producidas por la selección natural y otras causas, por la razón de que estas facultades mentales le dan medios de conservar su cuerpo inmutable en medio de los cambios constantes del universo. El hombre disfruta de maravilloso poder para adaptar sus costumbres a las nuevas condiciones de vida en que entra. Inventa armas, herramientas y otros artefactos con que asegurar su sustento y defenderse de los peligros. Al emigrar a climas más fríos, usa de vestidos que le abriguen, levanta techos que le guarezcan y hace fuego, a cuyo calor condimenta y cuece los alimentos que fueran de otro modo difíciles de digerir. Mutuamente se ayudaban los hombres unos a otros, y hasta cierto punto se anticipaban a los sucesos con todos los medios posibles. En épocas remotísimas, que se pierden en la oscuridad de los tiempos, practicaban en cierto modo la división del trabajo. Consideremos ahora los animales inferiores. Conformado su cuerpo de modo que pudiese sobrevivir bajo las condiciones más variadas, hubieron de adquirir constitución más robusta y proveerse de dientes o garras con que defenderse contra los enemigos, y caso de no ser lo primero posible, disminuir de tamaño para de este modo escapar al peligro de ser descubiertos. Al emigrar de un país a otro más frío, hubieron indispensablemente de cubrirse con pieles más espesas o cambiar notablemente de constitución, so pena de perder la existencia en caso contrario. Según Wallace ha con justicia insistido, no sucede otro tanto respecto a las facultades morales e intelectuales del hombre, de condición variable, y según nos inclinamos a creer, con grandes tendencias a ser hereditarias, de lo cual se sigue que, si en un principio fueron de importancia para los hombres primitivos y sus progenitores, la selección natural debió perfeccionarlas y adelantarlas. Nadie puede poner en tela de juicio la importancia de las facultades intelectuales, puesto que a ellas principalmente debe el hombre su predominio en el mundo. Fácil es comprobar que, en el mayor estado rudo de la sociedad primitiva, los individuos de mayor sagacidad, los que hubiesen inventado y llevasen mejores armas o lazos, y los que hubieran sido más hábiles en defenderse, serían precisamente los que alcanzarían mayor descendencia. Las tribus compuestas de mayor número de individuos con semejantes dotes serían las que más se multiplicarían, las que en las guerras con las demás habían siempre de salir vencedoras. Resulta, pues, que el número depende, en primer lugar, de los medios de subsistencia, entendiéndose por tales, en parte, la naturaleza física del país, pero más, y en manera muy especial, el grado que ha alcanzado el cultivo de las artes. Una tribu recibe, sí, incremento al aumentar el número y vencer en una contienda, pero mayor lo recibirá al absorber a las vencidas. Para la victoria y buen resultado de las empresas, contribuye la estatura y fuerza de los hombres de una tribu, pero conviene no olvidar que en estas cualidades influye la naturaleza y cantidad de alimentos de que pueden proveerse. Los hombres de la Edad de Bronce, en Europa, fueron suplantados por otra raza más poderosa, y a juzgar por la empuñadura de sus armas, de mayores manos, pero el buen resultado de su obra debió probablemente resultar de su mejor conocimiento de las artes. De cuanto sabemos acerca de los salvajes, y podemos inferir de sus tradiciones y monumentos antiguos, pues su historia se ha perdido para sus descendientes, se deduce que en los tiempos más remotos eran unas tribus suplantadas por otras más afortunadas. En todas las regiones del mundo donde habitan pueblos civilizados, en las incultas llanuras de América y aun en las solitarias islas del Océano Pacífico, se presentan restos de tribus extinguidas u olvidadas. En la actualidad, las naciones civilizadas se han sobrepuesto en todas partes a las bárbaras, a excepción de aquellos climas que, como mortales barreras, las detienen, siendo el principal instrumento de su triunfo, aunque no el único, el desarrollo de las artes, que, como se sabe, radica en las facultades intelectuales, de lo cual se deduce una conclusión que es suficiente para lo que al presente intentamos, a saber,
que muy probablemente las facultades del hombre recibieron primero su perfección gradual de la selección natural. Sería ciertamente del mayor interés poder trazar las diversas fases por que ha pasado cada facultad para ascender del estado en que la hallamos en los animales inferiores a aquel en que la vemos en el hombre culto. Pero ni nuestra habilidad ni nuestra ciencia nos hace posible realizar tal pensamiento. Es digno de observación que tan pronto como los progenitores del hombre adquirieron la sociabilidad, hecho que debió realizarse en periodo muy anterior al principio de imitación, la razón y la experiencia hicieron crecer y modificar muchísimo las facultades intelectuales, de las que sólo restan huellas insignificantes en los animales inferiores. Bien conocida es la propiedad de imitación que se nota en los monos, de la cual se hallan también dotados los salvajes más atrasados. El hecho solo, arriba citado, de que pasado cierto tiempo ningún animal puede ser cogido en un sitio con lazos del mismo género, muestra que los animales aprenden por experiencia a imitar las precauciones de los otros. Con estas indicaciones es ya fácil comprender lo que pasaría en una tribu cuando un individuo más sagaz que los demás inventase un nuevo lazo, arma o cualquier otro medio de ataque o defensa. Sin necesidad de gran fuerza de raciocinio, todos comprenderían que la adopción del nuevo descubrimiento era del mayor interés y se darían prisa a imitarlo, aprovechando así a todos. Fácil es comprobar lo mucho que la práctica habitual de cada nuevo arte amplificaría el horizonte de las facultades mentales. Si el nuevo invento tenía verdadera importancia, acarrearía a la tribu incremento numérico, desarrollo y dominio sobre las otras. A la que tal aumento adquiriese, le sería siempre mucho más probable obtener también mayor número de nacimientos de individuos perfectos y de mayor inventiva, dejando herederos de la superioridad mental adquirida a sus descendientes, los que irían sucesivamente aumentando el número de individuos dotados de mayor ingenio, y tanto más cuanto la tribu fuera mayor. Aun en el caso de no dejar descendientes, esos individuos superiores, conservaría la tribu sus progenitores consanguíneos. Los criadores de animales afirman que, empleando en las crianzas los reproductores que dieron un hermoso ejemplar, se tienen otros nuevos ejemplares con los mismos caracteres superiores. Volvamos a las facultades morales y sociales. Para que los primeros hombres, los progenitores simios humanos, llegasen a ser sociales, debieron antes adquirir los mismos sentimientos que impelen los otros animales a vivir en comunidad, siendo además seguro que todos manifestasen la misma disposición general. Como consecuencia de esto, se hallarían inquietos al separarse de sus compañeros, hacia los cuales sentían ya cierto género de cariño. Se avisarían mutuamente de los peligros, y en los ataques y defensas se ayudarían unos a otros, hechos todos que suponen simpatía, fidelidad y valor. Cualidades sociales de tal trascendencia, cuya importancia nadie niega tratándose de los animales inferiores, debieron los progenitores del hombre adquirirlas de igual manera, esto es, por natural selección, acompañada de hábitos hereditarios. Cuando dos tribus de hombres primitivos que viviesen en el mismo país compitiesen entre sí, dado que en otras cualidades hubiere paridad, la victoria estaría de parte de aquella compuesta por individuos más valerosos, más simpáticos y fieles, dispuestos siempre a avisarse mutuamente de los peligros y a defenderse y ayudarse. Recuérdase a este propósito la inmensa parte que en las perpetuas guerras de los salvajes tienen la fidelidad y el valor. Todas las ventajas que los soldados disciplinados adquieren sobre las hordas desordenadas procede muy especialmente de la confianza que cada soldado tiene en el apoyo de su camarada, tanto más seguro cuanto que se funda en la obediencia, lazo, según Bajejot, de infinito valor, pues siempre valió más alguna forma de gobierno que ninguna. Jamás formarán un todo compacto los pueblos egoístas y díscolos, y jamás, por lo tanto, harán cosa alguna de importancia, pues la fuente de todo progreso es la unión. Una tribu dotada de las bellas cualidades antes indicadas vencería a las otras y se difundiría, mas andando el tiempo, a juzgar por todas las historias del pasado, tocaría su turno a otras tribus de mejores cualidades, que vencerían a la anterior. De este modo, las cualidades morales y sociales avanzarían poco a poco y se difundirían por todo el mundo. Pudiera alguno decir,
¿Cómo pudo suceder que dentro de los límites de una misma tribu un gran número de individuos adquiriese las cualidades sociales y morales que hemos dicho y elevara el nivel de perfección? Es sumamente dudoso que de los padres más simpáticos y benévolos, o de aquellos que fuesen más fieles para con sus compañeros, haya resultado mayor descendencia que de los padres egoístas y falsos pertenecientes a la misma tribu. Si el individuo generoso estuvo siempre dispuesto a sacrificar su vida antes de que hacer traición a sus camaradas, es fácil que pierda en la demanda la vida sin dejar herederos de su noble conducta y naturaleza. Los hombres más bravos, que por el mismo motivo quisieran siempre ponerse al frente en los combates, exponiendo libremente sus vidas por salvarlas de los otros, perecerían por término medio en mayor número que los otros hombres, por lo cual parece casi imposible que el número de hombres dotados de las sobredichas virtudes, o el grado de estas mismas virtudes, hayan aumentado por natural selección, esto es, por sobrevivir los más aptos, pues ya se supone que no hablamos aquí de una tribu victoriosa de las demás. Aunque las circunstancias que determinan un incremento en el número de los individuos que, sobresaliendo en las dotes referidas, pertenecen a una misma tribu, son muy complejas para poderse explicar. De seguida diremos con todo algunas de las etapas que probablemente debe recorrer. En primer lugar, aumentándose de día en día las facultades de razonar y prever los sucesos, cada hombre se convenció bien pronto de que, ayudando a sus compañeros, los obligaba a pagarle después en igual moneda sus servicios. Motivo leve, sí, pero que fue suficiente para que se fuera adquiriendo el hábito de ayudar a los compañeros y de ejecutar acciones que ganasen su benevolencia, robusteciéndose con ello los sentimientos de simpatía, que son el primer impulso para ejecutar buenas acciones. Además de esto, los hábitos seguidos durante muchas generaciones tienden probablemente a convertirse en hereditarios. Otro estímulo más influyente en el desarrollo de las virtudes sociales es el que nace de la alabanza o censura de nuestros compañeros. Ya hemos visto que al instinto de simpatía se debe principalmente que, por hábito, tributemos a nuestros semejantes alabanzas o censuras por sus acciones, queriendo todos por nuestra parte que se nos tributen las primeras y no merecer las segundas, en virtud de un instinto desde el principio adquirido, como todos los otros instintos sociales, por selección natural. Determinar en qué periodo de su desarrollo adquirieron los progenitores del hombre la facultad de sentir la influencia de las alabanzas o vituperios que sus compañeros les daban y de guiarse por los impulsos que de ella recibían es punto menos que imposible. Mas sea de esto lo que quiera, lo que importa es consignar la existencia de tales sentimientos, punto tan evidente que aún los perros tienen en gran estima el valor, la gloria y la infamia. Por lo que toca a los salvajes, aún los más rudos mantienen vivísimos los sentimientos que la gloria inspira, y de ello dan muestras evidentes, ya guardando los trofeos de sus victorias, ya con sus hábitos de desmedida jactancia y vanagloria, ya, en fin, cuidando extremadamente del adorno y boato en su persona, fenómenos todos sin sentidos ni explicación, si no se les atribuye como fundamento la estima en que tienen la opinión de sus compañeros. Los salvajes sienten vergüenza cuando infringen alguna de sus reglas, por ridículas que parezcan, y por consiguiente remordimientos, en confirmación de lo cual podemos citar el caso del australiano cuyas carnes disminuían y cuya paz desapareció en tanto que se dilataba el sacrificio de alguna mujer con que aplacar los manes de sus esposas difuntas. Omitiendo, por no ser prolijos, otros ejemplos que recordamos, podemos en general decir que en manera alguna es creíble que no pudiera sentir remordimientos en lo más profundo de su alma el salvaje que, teniendo, como hemos visto, capacidad para sacrificar su vida antes de hacer traición a su tribu, o estando dispuesto a entregarse prisionero más bien que faltar a su palabra, quebrantase en algún caso cualquiera de sus obligaciones sagradas. Podemos, pues, concluir que el hombre primitivo fue sensible, aún desde tiempos más remotos, a la alabanza o vituperio de sus compañeros. Ahora bien, ¿qué obras fueron las que los individuos de una misma tribu aprobaron o reprobaron? Sin duda alguna,
cuanto les pareciese conforme con el bien general u opuesto al mismo, pues la piedra fundamental de la moralidad es hacer bien a los demás, portarse con ellos del modo que quisiéramos lo hiciesen con nosotros. Es, pues, imposible exagerar la importancia que durante los tiempos primitivos ejerció el amor a las alabanzas y el miedo a los vituperios. Un hombre a quien no impeliere a sacrificar su vida por la de otros ningún instintivo y profundo sentimiento, pero que moviera a emprender tales acciones un sentimiento de gloria, produciría con su ejemplo en los otros hombres el mismo deseo de gloria, robusteciendo por este medio el noble sentimiento de la admiración. Un individuo así puede hacer a su tribu mucho mayor bien que si le dejase gran número de descendientes con tendencias a heredar el noble carácter de su padre. Aumentando de día en día la experiencia y la razón, el hombre llegó a conocer las consecuencias más remotas de sus acciones y las virtudes personales, como la templanza, la castidad, etc., virtudes que en las primeras edades fueron, según hemos visto, menospreciadas, alcanzaron la más alta estima hasta llegar a ser tenidas por sagradas, sobre lo cual no hay por qué repetir aquí lo que en el capítulo 4 dijimos. Finalmente, nuestro sentido moral o conciencia es un elevado y completo sentimiento nacido de los sentimientos sociales, fuertemente guiado por la aprobación de nuestros semejantes, regulado por la razón y el amor propio, y en los últimos tiempos por profundos sentimientos religiosos apoyados en el hábito y la instrucción. Conviene no olvidar que aunque un elevado grado de moralidad no proporciona a cada individuo y sus hijos sino ventajas muy ligeras o casi nulas sobre los otros hombres de la misma tribu, con todo, cualquier aumento en el número de los hombres que tengan buenas cualidades y en el grado de moralidad de una tribu tiene necesariamente que proporcionar a ésta inmensas ventajas sobre las otras. La tribu que encerrase muchos miembros que, en razón de poseer en alto grado el espíritu de patriotismo, fidelidad, obediencia, valor y simpatía, estuviesen siempre dispuestos a ayudarse unos a otros y a sacrificarse a sí propios por el bien de todos, claro se está que en cualquier lucha saldría victoriosa de las demás. He aquí una selección natural. En todos los tiempos ha habido en el mundo tribus que suplantan a las otras, y siendo la moralidad un elemento importante para el éxito de sus empresas, no cabe duda que cuanto más y más morales sean los miembros de una tribu, tanto mayores serán sus tendencias a medrar y crecer. Es sumamente difícil averiguar por qué una tribu particular, con preferencia a las demás, ha obtenido mejor suceso y logrado subir más en la escala de la civilización. Muchos salvajes están aún en la misma miserable condición en que fueron hallados varios siglos hace. Según Bajejot, existen en nosotros tendencias a juzgar el progreso como regla de la sociedad humana, pero la historia rechaza esta opinión. Los pueblos antiguos ni aún tuvieron idea de ello, y lo mismo acontece a los orientales de nuestros días. Según otra autoridad de gran peso, la de Henry Maine, jamás la mayor parte de la humanidad ha mostrado el menor deseo de sus instituciones civiles de que sus instituciones civiles se mejorasen. Fin de la cita. El progreso parece depender de muchas circunstancias favorables, demasiado complicadas para ser explicadas una a una. Diremos tan solo que se ha notado que los climas frescos, impulsando a los hombres al ejercicio de la industria y demás artes, les han sido siempre altamente favorables. Obligados por la necesidad, los esquimales han logrado notables invenciones, pero lo crudo del clima ha impedido que se traduzcan en progreso continuo. No es lo que menos perjudica al progreso los hábitos nómadas del hombre, ya en las grandes y desiertas llanuras, ya en los bosques inmensos de los trópicos, ya a lo largo de las costas del mar. Mientras observábamos hace algunos años a los bárbaros de la Tierra del Fuego, se nos ocurrió la idea de que, para la existencia de la civilización, era requisito indispensable la posesión de alguna propiedad, tener domicilio fijo y la unión de unas cuantas familias bajo un mismo jefe, hábitos todos que no pueden existir sin el cultivo del suelo. Ya hemos dicho antes que los primeros pasos del cultivo del campo debieron probablemente proceder de un accidente imprevisto, como el de algunos granos de simiente de árboles frutales que,
cayendo sobre un montón de abono, produjese una variedad mejor y más estimada. Para concluir, diremos que el problema de cuáles fueron los primeros pasos de los salvajes hacia la civilización dista al presente mucho de hallarse resuelto. Acción de la selección natural sobre las naciones civilizadas. Hasta el presente solo me he ocupado de los progresos que tuvo que realizar el hombre para subir de su condición semi-humana a la que en el día observamos en los salvajes. Añadiremos aquí algunas observaciones sobre la acción de la selección natural en las naciones civilizadas, por exigirlo así la importancia del asunto, y por más que en ello se hayan ocupado con no poco acierto Gray y antes Wallace y Galton, de los cuales tomaremos la mayor parte de las observaciones que aquí presentamos. Los salvajes suelen eliminar muy pronto a los individuos débiles de espíritu o de cuerpo, haciendo que cuantos les sobrevivan presenten de ordinario una salud fuerte y vigorosa. A realizar plan opuesto e impedir en lo posible la eliminación, se encaminan todos los esfuerzos de las naciones civilizadas. A esto tienden la construcción de asilos para los imbéciles, heridos y enfermos, las leyes sobre la mendicidad y los desvelos y trabajos que nuestros facultativos afrontan por prolongar la vida de cada uno hasta en el último momento. Aquí debemos consignar que la vacuna ha debido preservar también a millares de personas que por su constitución débil hubieran sucumbido en otro tiempo víctimas de la viruela. De esta suerte, los miembros débiles de las naciones civilizadas van propagando su naturaleza, con grave detrimento de la especie humana, como fácilmente comprenderán los que se dedican a la cría de animales domésticos. Es incalculable la prontitud con que las razas domésticas degeneran cuando no se las cuida o se las cuida mal. Y a excepción hecha del hombre, ninguno es tan ignorante que permita sacar crías a sus peores animales. El socorro que nos sentimos movidos a prestar a los desvalidos nace principalmente del instinto de simpatía que antes adquirimos, lo mismo en los instintos sociales de que forma parte y que más tarde va haciéndose más extensa y eficaz. Nadie puede reprimir sus afectos de simpatía, aun en el caso de prescribirlo así severas razones, sin que la parte más noble de su naturaleza no sufra y padezca. Todo cirujano que opera a algún enfermo tiene que vencerse y hacerse violencia, y obra tan solo pensando en el bien del enfermo. De despreciar intencionalmente a los débiles y desamparados, acaso pudiera resultar un bien contingente, pero los daños que resultarían son más ciertos y muy considerables. Debemos, pues, sobrellevar sin duda alguna los males que a la sociedad resulten de que los débiles vivan y propaguen su raza, a lo cual ha puesto la naturaleza misma un freno en la dificultad que los miembros débiles e inferiores de la sociedad hallan para casarse con la libertad que pueden hacerlo los sanos, freno que sería tanto más poderoso cuando más se refrenasen los débiles de cuerpo o alma en el uso del matrimonio, si bien esto es más de desear que de esperar. En todos los países que tienen grandes ejércitos permanentes, van los jóvenes más apuestos al servicio militar, exponiéndose a que la muerte les sorprenda prematuramente en las guerras, a caer en miles de vicios y a no poder contraer matrimonio en los primeros y mejores años de su vida. Los individuos de menor talla, los más entecos y de constitución más pobre se quedan en sus casas, hacen mejores casamientos y propagan irremisiblemente su complexión. Los hombres acumulan riquezas para legarlas a sus hijos, lo cual hace que la descendencia de los ricos tenga grandes ventajas sobre la de los pobres en la lucha por la existencia, independientemente de la superioridad física y mental. Por otro lado, los hijos de padres que vivieron corto tiempo y heredaron de ellos salud y fuerzas deficientes, se hacen cargo de sus bienes antes que los otros jóvenes. Gustan de casarse antes de tiempo, transmitiendo su constitución inferior a gran número de descendientes. Jamás diremos nosotros que la herencia de su capital es de suyo un mal, pues sin ella sería imposible que las artes progresasen, y a su influencia se debe principalmente a que las razas civilizadas hayan extendido y en la actualidad extiendan aún por todas partes su acción y sustituyan a las razas inferiores. La moderada acumulación de riquezas, además, no impide en nada la obra de la elección.
Si un pobre adquiere moderadas riquezas, sus hijos se dedican a profesiones y oficios que, no pudiendo desempeñarse sin vencer la competencia que los demás opongan, ofrecen vasto campo a las habilidades del cuerpo y dotes del entendimiento. La presencia de un cuerpo de hombre bien instruido que no necesita trabajar materialmente para ganar el pan de cada día es un grado de importancia que no puede fácilmente apreciarse por llevar ello sobre sí todo el trabajo intelectual superior, del que depende principalmente todo progreso positivo, sin hacer mención de otras no menores ventajas. Contra lo expuesto no vale el que con la fortuna se conviertan en holgazanes los ricos, pues sobre que el número de los tales es bien corto, vemos cada día verificarse entre ellos la correspondiente eliminación, sucediéndoles a los insensatos o pródigos perder en poco tiempo todas sus riquezas. El derecho de la primogenitura, con bienes vinculados, es mal mucho mayor, por más que en un principio fuese bien ventajoso para la formación de una clase poderosa, y siempre sea preferible a un gobierno cualquiera a no tener ninguno. Los mayorazgos, aunque sean más débiles e impotentes de cuerpo y de alma, encuentran para casarse proporciones que no hay en sus hermanos menores, por superiores que sean sus cualidades bajo todo concepto. Los primogénitos ineptos no pueden tampoco malgastar sus riquezas, mas es tal, en esto como en otras muchas cosas, la complicación de las relaciones de la vida civilizada, que no faltan otras circunstancias que compensen el mal que de los mayorazgos resulta. Los ricos por derecho de primogenitura pueden, de generación en generación, elegir las mujeres más hermosas, las más encantadoras, dotadas por lo general de bienes materiales y de espíritu superior. Las malas consecuencias que pueden resultar de la perpetua conservación de la misma línea de descendencia por la falta de selección quedan en parte destruidas por la gran pasión de acrecentar su riqueza y poderío que obliga a los de elevado rango a escoger por esposas a mujeres que tengan grandes herencias. Sucede, empero, que las hijas únicas son muy propensas a la esterilidad, según ha mostrado Galton, resultando de aquí que las familias nobles se ven continuamente interceptadas en su línea directa y pasan sus riquezas a una rama lateral, la que desgraciadamente para heredar no tiene que dar muestra alguna de superioridad. Aunque la civilización ponga así de diversos modos ciertos obstáculos a la acción de la selección natural, sin embargo, favorece evidentemente el mejor desarrollo del cuerpo que los buenos alimentos y la exención de molestias penosas. Así al menos resulta de cuantas comparaciones se han hecho entre los hombres civilizados y los salvajes, de las que los primeros han resultado siempre más fuertes. También parece ser cierto, como de muchas expediciones resulta, poseer igualmente fuerzas para sobrellevar las fatigas y los trabajos. Es más, lo que comúnmente se cree entre nosotros ser causa de gran detrimento, como el lujo de los ricos, apenas tiene influencia, pues la probabilidad de la vida de nuestra aristocracia en ambos sexos es muy poco menor a la de las vigorosas clases inferiores inglesas. Ocupémonos ahora en las facultades intelectuales. Si en cada grado social se hallasen sus miembros divididos en dos partes iguales, una que comprendiese a los de inteligencia superior y la otra a los de inferior, no cabe duda alguna que los primeros habían siempre de salir más airosos en todas sus empresas y dejar mayor número de hijos. Aún en los pasos más críticos de la vida deben ser de gran importancia la experiencia y la habilidad, a bien que en muchas ocupaciones es casi nula, debido sin duda a la gran división del trabajo. De aquí es que en las naciones civilizadas debe existir alguna tendencia hacia el aumento, tanto numérico como al de las capacidades intelectuales, con lo cual no queremos decir que esta tendencia no pueda ser contrarrestada por otras circunstancias como la multiplicación de los negligentes y poco previsores. Más aún, para los tales será de no pequeña ventaja el ingenio y el talento. A ideas como las expuestas se han hecho siempre fuertes objeciones. Una de ellas, la de que los hombres más eminentes no han dejado descendientes, herederos del gran entendimiento de sus padres. Hablando sobre este punto, Galton dice: siento muchísimo no poder resolver una cuestión muy sencilla, a saber, hasta qué punto son estériles los hombres y mujeres. He demostrado, sin embargo,
que tal proposición carece de verdad al tratarse de hombres eminentes. Los grandes legisladores, los fundadores de religiones benéficas, los grandes sabios y profundos filósofos contribuyen al progreso de la humanidad con sus obras y trabajos de un modo mucho más elevado que dejando numerosa descendencia. En cuanto a las estructuras corporales, no es la conservación y transmisión de anomalías raras y fuertemente marcadas lo que contribuye a la mejoría de las especies, sino la selección de individuos de condiciones mejores y la eliminación de los que no las poseen tan buenas. Lo mismo puede decirse con relación a las facultades intelectuales, puesto que los hombres que tengan mayor habilidad bajo cualquier aspecto de la sociedad deben lograr mejor sus pretensiones y crecer, por consiguiente, en número, si los obstáculos no se lo impiden. El día en que haya crecido la cultura intelectual de los pueblos y exista en ellos mayor número de hombres inteligentes, es de esperar que, según un cálculo medio formado por Galton, de la ley de la desviación, aparezcan los genios con mucha mayor frecuencia que antes. Con respecto a las cualidades morales, aún los pueblos más civilizados progresan siempre eliminando alguna de las disposiciones malévolas de sus individuos. Veamos, si no, cómo la transmisión libre de las perversas cualidades de los malhechores se impide, o ejecutándolos o reduciéndolos a cárcel por mucho tiempo. Los melancólicos o dementes tienen sus encierros propios, o ellos se encargan de quitarse a sí mismos la vida. Los violentos o pendencieros tienen las más de las veces un fin sangriento. El resto de los que no quieren seguir ocupación ninguna constante, y estos son restos del barbarismo y el mayor escollo de la civilización, emigran a nuevos países en donde se hacen excelentes obreros. La intemperancia es tan destructiva que a la edad de 30 años, por ejemplo, la probabilidad de la vida en personas atacadas de este vicio es sólo de 13,8 años, mientras la de los trabajadores del campo ingleses es a la misma edad de 40,59 años. Las mujeres de mala vida paren muy pocos hijos, y los hombres de igual condición rara vez se casan. Unas y otros padecen graves enfermedades. En la cría de animales domésticos es elemento muy importante de buenos resultados la eliminación de aquellos individuos que, aunque sean de corto número, presenten cualidades inferiores. Esto resulta especialmente cierto con los caracteres perjudiciales que tienden a reaparecer por retroceso, como el color negro en la oveja, y con algunas perversas disposiciones en los hombres, que ocasionalmente y sin duda visible reaparecen en las familias como tendencia de retroceso hacia el estado salvaje, del que acaso no nos separen todavía gran número de generaciones. Esta manera de considerar las cosas parece ser fundamento de aquella expresión vulgar, que tales hombres son las ovejas negras de la familia. En las naciones civilizadas, aunque a la selección natural se deban originariamente los principales instintos sociales, su influencia con todo parece ser muy pequeña cuando se trata de un grado eminente de moralidad y de crecido número de hombres que poseen bellas cualidades. Mas ya dijimos bastante cuando nos ocupamos de las razas inferiores, sobre las causas que influyen en los adelantos de la moralidad, a saber, la aprobación de nuestros semejantes, la extensión de nuestras simpatías por medio del hábito, el ejemplo y la imitación, la razón, la experiencia y hasta el interés personal, la instrucción en la juventud y los sentimientos religiosos. Existe en las sociedades civilizadas un obstáculo importante para el incremento numérico de los hombres de cualidades superiores, sobre cuya gravedad insisten Gray y Galton, a saber, que los pobres y los holgazanes, degradados también a veces por los vicios, se casan de ordinario en edad temprana, mientras los jóvenes prudentes y económicos, adornados casi siempre de otras virtudes, lo hacen tarde a fin de reunir recursos con que sostenerse y sostener a sus hijos. Los que realizan el matrimonio de edad temprana no solo producen en un periodo dado mayor número de generaciones, sino que, según ha demostrado el Dr. Duncan, engendran también mayor número de hijos.
Además, los hijos nacidos de madres que están en la flor de su edad son mucho más gruesos y de carnes más enjutas, y son, por consiguiente, más vigorosos que los de los otros periodos. Resulta así que los holgazanes, los degradados y con frecuencia viciosos, tienden a multiplicarse en una proporción más rápida que los próvidos y en general virtuosos. He aquí las palabras con que Grec expone el caso. Los irlandeses negligentes, escuálidos y sin ninguna aspiración se multiplican como los conejos, mientras que los escoceses frugales, previsores, amantes de la dignidad personal, ambiciosos de moral rígida, espirituales en sus creencias, de entendimiento sagaz y disciplinado, pasan sus mejores años en la lucha y en el celibato, se casan tarde y dejan pocos descendientes. Dado un país poblado en un principio por 1000 sajones y 1000 celtas, si se dejan transcurrir 12 generaciones, 5/6 partes de la población será a no dudar celta, pero también 5/6 de la propiedad, del poder, del entendimiento, tienen por precisión que pertenecer a la sexta parte restante de los sajones. En la lucha perpetua de la existencia habría prevalecido la raza inferior y menos favorecida sobre la superior, y no en virtud de sus buenas cualidades, sino de sus grandes defectos. Fin de la cita. Existen con todo obstáculos que se oponen a esta marcha retrógrada. Ya hemos visto que la moralidad es mucho mayor en las personas intemperantes y que los libertinos dejan muy escasa descendencia. Las clases más pobres se apiñan en las ciudades y el doctor Stark ha podido probar, con las estadísticas de 10 años de Escocia, que en todas las edades es mucho mayor la mortandad en las ciudades que en los campos, y que en los primeros 5 años de la vida hay en las ciudades casi doble número de defunciones que en los campos. Con estos datos, así se refieren al rico como al pobre. Queda evidenciada la necesidad de doble número de nacimientos de pobres en las ciudades para que su total guarde proporción con los de los campos. El matrimonio de las mujeres en edad demasiado temprana es altamente perjudicial, porque, como se ha observado en Francia, de las casadas antes de los 20 años mueren doble número que de las solteras a igual edad. No es menor la mortalidad de los casados antes de los 20, si bien la causa de este hecho parece dudosa. En conclusión, si los hombres que aplazan prudentemente el matrimonio hasta reunir con qué mantener convenientemente la familia, eligiesen por compañera, como muchas veces lo hacen, mujeres en la flor de la edad, en este caso el mejoramiento de la clase apenas sufriría el más ligero atraso. De un enorme conjunto de estadísticas recogidas en Francia el año de 1853, resulta con toda claridad que en ese pueblo mueren los solteros de 20 a 80 años en proporción mucho mayor que los casados. Por ejemplo, por cada 1000 hombres de 20 a 30 años, mueren anualmente 11,3 solteros y 6,5 casados. Una ley parecida se ha demostrado en los años 1863 y 64, que rige a toda la masa de la población de Escocia que había ya cumplido los 20 años. Por cada 1000 hombres solteros de 20 a 30 años de edad, murieron al año 14,97, mientras que de igual número de casados solo fueron 7,24, es decir, menos de la mitad. Oigamos sobre este punto al Dr. Stark. El celibato es en la vida más destructor que los oficios más mortíferos o la residencia en alguna casa o distrito malsano, en que jamás se hubiese introducido reforma alguna, ni aun la más mínima, para su mejoramiento sanitario, añadiendo que la disminución de la mortalidad es resultado directo del matrimonio y de la regularidad que este estado imprime a los hábitos domésticos. Admite que las clases entregadas a la destemplanza, al libertinaje y al crimen, y cuya duración dijimos antes ser corta, no se casan por lo común, y que los hombres de constitución débil, salud achacosa o con cualquier grave enfermedad del cuerpo o del alma, o no desean casarse, o si lo desean no lo logran.
El doctor Stark parece sostener la opinión de que el matrimonio es por sí mismo una importante causa de longevidad, y piensa esto por la consideración de haber hallado que los casados de edad llevan considerables ventajas a los solteros de edad. Mas cada cual debe acordarse de personas que, débiles de salud en su juventud y solteras toda la vida, han llegado hasta la ancianidad, aunque siempre entecos y con menos salud que los casados. Hay otra notable circunstancia que parece corroborar la opinión del doctor Stark, y es que la mortalidad de los viudos y viudas en Francia excede extraordinariamente a la de los casados, circunstancia que, según el doctor Farr, debe atribuirse a la pobreza y pérdidas que ocasionan la ruptura de la familia, no menos que a la tristeza. En suma, concluimos, como el doctor Farr, en que la menor mortalidad de los casos, relativamente a la de los solteros, ley que parece ser general, se debe principalmente a la eliminación constante de los tipos imperfectos y a la hábil selección de los individuos más hermosos que en cada generación se verifica. Por no haber selección más que cuando se trata de matrimonio y ser tan grande su influjo sobre todas las cualidades corporales, intelectuales y morales, de lo cual podemos inferir que los hombres sanos y buenos no se hallarán sujetos a mayor mortalidad si solo por prudencia permanecen sin casarse algún tiempo. Si los distintos obstáculos que hemos señalado en los dos últimos párrafos y otros acaso desconocidos todavía no impiden que los holgazanes, los viciosos y otros miembros inferiores de la sociedad aumenten en mayor proporción que los hombres de clase superior, la nación atrasará en vez de adelantar, como es fácil probarlo por abundar los ejemplos en la historia del mundo. Debemos recordar que el progreso no es regla invariable y que, por consiguiente, es muy difícil decir el por qué una nación civilizada crece, adquiere mayor poder y extiende más su influencia que otra, o por qué la misma nación progresa en un tiempo menos aceleradamente que en otro. Solo podemos decir que el fenómeno depende de un aumento de la cifra de población, del aumento de personas cuyas facultades intelectuales y morales sean relevantes y singulares, como también de su grado de perfección. La estructura del cuerpo parece tener escaso influjo, excepto en la relación inevitable entre el vigor del cuerpo y el del alma. Algunos escritores pretenden que si las facultades intelectuales son ventajosas para una nación, los antiguos griegos, que en desarrollo mental calzaron mucho más puntos que ningún otro pueblo del mundo, debieron, hacer real el poder de la selección natural, subir más que ningún otro en la escala del poder, multiplicarse y poblar toda Europa. En esto va tácitamente incluida la hipótesis tantas veces hecha respecto a las estructuras corporales, de que existe verdadera tendencia innata hacia el continuo desarrollo corporal y mental. Toda especie de desarrollo depende de un conjunto de circunstancias favorables. La selección natural solo obra de un modo experimental. Los individuos y razas, aunque hayan adquirido ciertas ventajas indisputables, pueden perecer, y de hecho así pasa, por falta de otros caracteres. Las causas de la ruina y la decadencia de los griegos puede haber sido la falta de unión entre sus muchos y reducidos estados, la poca extensión de su territorio, la práctica de la esclavitud o, finalmente, su refinada sensualidad, pues su ruina no tuvo lugar hasta que la enervación y la corrupción llegaron a su colmo. Las naciones occidentales de Europa, que tantas ventajas llevan en el presente a sus progenitores salvajes, se encuentran, por decirlo así, en la cima de la civilización, y no deben su superioridad primitiva a haberlo heredado directamente de los antiguos griegos, aunque sí les deban muchísimo a las obras escritas por este pueblo admirable. ¿Quién puede decir positivamente por qué la nación española, tan poderosa en otros tiempos, ha quedado ahora tan atrás? Aún es más difícil averiguar el
asentamiento de las naciones europeas al salir de la Edad Media. Como advierte Galton, en los tiempos pasados casi todos los hombres distinguidos, entregados a la meditación y cultivo del entendimiento, no tenían más refugio que la Iglesia, la que, al exigirles el celibato, ejerció una funesta influencia en las generaciones sucesivas. Durante el mismo periodo, el Santo Oficio buscaba con afán a los hombres más independientes y ardorosos para llevarlos a la hoguera o a la cárcel. Solamente en España se eliminaron, durante un periodo de 3 siglos, cerca de 1000 hombres por año, y hombres de los más útiles, a saber, los que dudaban de las cosas y discutían sobre ellas, y sin la duda, es imposible el progreso. El daño acarreado por este medio a los pueblos ha sido inmenso, si bien por otra parte ha sido compensado, en cierto modo, y hasta con creces, con otras notables ventajas. A pesar de todo, Europa ha progresado incomparablemente. Los notables resultados que los ingleses han obtenido siempre como colonizadores, comparados con los de otras naciones de Europa, resultados cuya evidencia se demuestra por la comparación de los progresos obtenidos por los canadienses de origen inglés con los franceses, se atribuyen a su energía emprendedora y perseverante. Mas, ¿quién puede decir cómo los ingleses han adquirido esta cualidad? Es en apariencia muy verdadera la opinión de los que entienden proceder el admirable progreso de Estados Unidos, como también el carácter del pueblo, de la selección natural. Los hombres más enérgicos, los más vivos y valientes de todas las partes de Europa, durante las 10 o 12 postreras generaciones, han emigrado a este gran país y mejorado en él de condición. Volviendo hacia el porvenir nuestros ojos, nos parece no pecar de exageración el acerto del reverendo Cinque, que dice: todas las otras series de sucesos, como las que produjeron la cultura intelectual de Grecia y el grande imperio romano, tan solo parecen ordenadas a un fin y tener algún valor si se les considera conexionadas, o mejor dicho, subordinadas a la gran corriente de emigración anglosajona hacia el oeste. A pesar de la oscuridad con que se presenta el problema de los aldeanos, de los adelantos de la civilización, podemos al menos ver que la nación que durante largo periodo ha producido mayor número de hombres inteligentes, enérgicos, bravos, patriotas y benévolos, prevalecerá sobre las que no se hallen dotadas de tantas buenas cualidades. La selección natural resulta de la lucha por la existencia, fruto la última, a su vez, de la rapidez de la multiplicación. Dejando aparte la cuestión de saber si es justo esto, es imposible no sentir amargamente la gran tendencia del hombre a multiplicarse, pues esto en las tribus bárbaras causa el infanticidio y muchas otras maldades, y en las naciones civilizadas la abyecta pobreza, el celibato y los retardados matrimonios de los prudentes. Mas estando el hombre sujeto a idénticos males físicos que los animales inferiores, no tiene derecho a esperar inmunidad de los inconvenientes que se siguen de la lucha por la existencia. Si en los tiempos primitivos no se hubiera visto sujeto a la selección natural, seguramente no hubiera jamás subido al rango que actualmente ocupa. Cuando vemos en muchas partes del globo enormes áreas de la tierra más fértil, capaz de sustentar numerosas y felices muchedumbres, habitadas tan solo por unos cuantos salvajes errantes, se pudiera argumentar que la lucha por la existencia no ha sido lo bastante severa para forzar al hombre a subir a su mayor grado de perfección. A juzgar por lo que sabemos del hombre y de los animales inferiores, ha existido siempre la suficiente variabilidad en sus facultades intelectuales y morales para que se realice un progreso perpetuo debido a la selección natural. No hay duda de que tal avance demanda el concurso de muchas circunstancias favorables, pero en cambio, no es del todo cierto que aún los más favorables fuesen suficientes, en el caso de no ser rápido el aumento de las poblaciones, sin seguirse una severa lucha por la existencia, que es la que a un crecimiento rápido se sigue. Es más, de lo que estamos viendo todos los días en ciertas partes, como por ejemplo, en los pueblos dignos del nombre de civilizados,
cual las repúblicas hispanoamericanas, y que se hallan muy expuestas a volver a la indolencia y barbarie cuando las condiciones de la vida son demasiado fáciles. En las naciones más civilizadas, el continuo progreso depende hasta cierto punto de la selección natural, pues tales naciones no se destruyen y exterminan como lo hacen las tribus salvajes. Esto no impide que los miembros más inteligentes de una misma comunidad obtengan en su carrera mejor resultado que los inferiores y dejen en pos de sí progenie más numerosa, todo lo cual constituye una forma de la selección natural. Entre las causas cuya eficiencia es grande para el progreso, se cuentan la buena educación durante la juventud, época en que el cerebro es todavía impresionable, un alto grado de superioridad que imitar, formado según los hombres más hábiles y mejores, y ajustado a las leyes, costumbres y tradiciones de la nación, y aprobado por la pública opinión. Convendría fijar mucho en la memoria que la fuerza de la opinión pública depende del aprecio en que tengamos la aprobación y desaprobación de los demás, cosa que depende de nuestra simpatía, afecto que sin duda alguna obtuvo originariamente su desenvolvimiento en la natural selección, por ser uno de los elementos más importantes de los instintos sociales. Sobre la evidencia de que todas las naciones civilizadas fueron antes bárbaras. Completa y admirablemente bien han tratado este asunto Lubbock, Taylor, Lennon y otros, que solo necesitaré dar aquí un brevísimo sumario de sus conclusiones. Los argumentos últimamente desarrollados por el duque de Argyll y mucho antes por el arzobispo Whately en favor de la creencia que sostiene que el hombre se presentó en el mundo en estado civilizado y que todos los salvajes lo son por haber decaído y degenerado, nos parecen débiles comparados con los que el bando opuesto les objeta. Es cierto que muchas naciones han apostatado de la civilización, y aún puede que algunas vuelvan al más oscuro barbarismo, por más que en esto no tengamos completa evidencia. Los de la Tierra del Fuego, por ejemplo, debieron ser arrojados por otras hordas conquistadoras hacia la tierra inhospitalaria en que habitan, resultado de este hecho alguna degradación en la raza. Pero difícilmente se probará que descendieron más de lo que en la escala social están los botocudos, habitantes de las más bellas comarcas de Brasil. La prueba de que las naciones civilizadas descienden todas de bárbaros resulta, por un lado, de las claras huellas que de su primitiva condición inferior quedan aún en las costumbres, creencias, lenguaje, etc., y por otro, de hechos que patentizan ser a los salvajes muy posible, independientemente de toda ayuda, progresar con paso seguro por la escala de la civilización, como así ha sucedido. La demostración de lo primero es sobremanera curiosa, pero no me es posible ahora dar aquí pormenores de ello. Vamos a referir algunos casos, tales como el del arte de la numeración, que, según prueba Taylor, recordando las palabras usadas aún en algunos lugares, trae su origen de contar con los dedos, primero de una mano, después con los de la otra y por último con los de los pies. De ello quedan aún trazas en nuestro mismo sistema decimal y en los numerales romanos, en que después de 5, símbolo que suponen ser figura abreviada de la mano, pasamos al 6, en lo que hacemos claramente uso de la otra mano. Lo mismo advierto cuando hacemos uso de expresión cuya unidad es la veintena, en inglés score, y contamos por el sistema vigesimal, valiendo cada veintena ideal 20, esto es, un hombre, como dirían los mexicanos o caribes. Según una gran escala de filólogos que cada día van en aumento, cada lengua presenta señales de su lenta y gradual evolución. Otro tanto se puede afirmar del arte de escribir, cuyas letras son rudimentos de representaciones figuradas. Difícilmente podrá uno leer la obra de Lennon sin admitir que casi todas las naciones civilizadas conservan aún vestigios de ciertos hábitos bárbaros, como el rapto de las mujeres.
¿Qué naciones antiguas, pregunta el mismo autor, pueden citarse que fuesen en un principio monógamas? La idea primitiva de justicia, tal como la presenta la ley del combate y otras costumbres de que quedan aún vestigios, debió ser igualmente imperfecta. Muchas supersticiones existentes aún son reliquias de las primeras creencias falsas en punto a religión. La forma perfecta de religión, la idea sublime de un Dios que odia la maldad y ama la justicia, fue desconocida en los antiguos tiempos. Volviendo ahora a la otra especie de pruebas, Lubbock ha demostrado que recientemente algunos salvajes han mejorado algún tanto sus artes más sencillas. De la narración en extremo curiosa que él hace de las armas, útiles y artes usados entre los salvajes de varias partes del mundo, se deduce que no cabe la menor duda de que todos estos descubrimientos son independientes, a excepción tal vez del arte de encender fuego. Buen ejemplo de estos descubrimientos independientes es el boomerang australiano. Cuando por primera vez fueron visitados los tahitianos, se los halló en muchos aspectos más adelantados que la mayor parte de las demás islas de Polinesia. No existe fundamento alguno para creer que la adelantada cultura de los naturales de Perú y México les viniesen de fuera, pues cultivaban muchas plantas indígenas y domesticaron algunos animales del país. Conviene que nos persuadamos de que la tripulación de algún navío naufragado, procedente de tierra a medio civilizar y errante por las costas de América, nos produciría, a juzgar por la escasa influencia que la mayor parte de los misioneros ejercen, ningún efecto de consideración sobre los naturales, si se exceptúa el caso de hallarlos ya un tanto civilizados. Si volvemos nuestros ojos hacia un periodo remoto de la historia del globo, hallamos, para lo que usaremos de las bien conocidas palabras de Lubbock, un periodo paleolítico y otro neolítico, y ninguno pretenderá que el arte de pulimentar los toscos utensilios de pedernal sea importado. En todos los países de Europa, marchando hacia el este hasta Grecia y en Palestina, India, Japón, Nueva Zelanda y África, sin excluir Egipto, se han descubierto numerosos instrumentos de pedernal, cuyo uso ignoran por completo los habitantes actuales. También existe la prueba indirecta de que hicieran primitivamente uso de tales utensilios los chinos y los indios, deduciéndose por consecuencia cierta y evidente que los habitantes de los anteriores países, que comprendían en los pasados tiempos casi todo el mundo civilizado, vivieron en una época sumidos en la barbarie. Creer que el hombre se presentó en el mundo ya civilizado y que después se sumergió en la más completa degradación en tantos países es formar una idea bastante pobre de la naturaleza humana. Más verdadero y consolador es creer que el progreso ha sido mucho más general que el retroceso, y que es cierto que el hombre, a pasos lentos y a veces ininterrumpidos, se ha ido elevando desde la condición inferior en que nacía hasta el grado más alto que hasta ahora ha alcanzado en sabiduría, moral y religión.